Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de historia de la educación argentina. En esta oportunidad nos vamos a situar entre la primera y segunda década del siglo XX argentino y puntualmente en torno a un año que condensa, que cifra un conjunto de significados en torno a la vida universitaria, a la historia de la educación superior en la Argentina, pero también en el continente. Nos estamos refiriendo a 1918, el año en el que tiene lugar, en el que irrumpe el movimiento reformista argentino en la Universidad de Córdoba más precisamente, y que desata un proceso que va a tener resonancias y ecos a lo largo de toda América Latina y el Caribe. ¿Por qué 1918? Mejor dicho, ¿por qué este movimiento tiene lugar en torno a fines de la década del 10 del siglo XX, inicios de 1920? Bueno, precisamente porque en torno a esas fechas se habían aglutinado un conjunto de malestares sociales, políticos, económicos, que de alguna manera preanunciaban un cambio de época. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial, que está en curso, arrojaba entonces el fatídico saldo de 10 millones de muertos, ¿no? Numerosos daños materiales, ¿no? Y una Europa prácticamente devastada por la guerra. Era en ese contexto en el que también surge una posición nacionalista dentro del campo cultural y político argentino que exclama la necesidad de introducir importantes reformas en relación al modelo civilizatorio que había impregnado a la clase dirigente argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, que estaba imbuido de un fuerte europeísmo, de un fuerte cosmopolitismo. Es en la voz de Carlos Ibarguren, un destacado nacionalista de la época y con una gran ascendencia entre los intelectuales argentinos, quien le atribuía, ¿no?, a las razones de la guerra precisamente al modelo civilizatorio que había impulsado el liberalismo, el positivismo y la cultura científica. Insisto, pilares sobre los que se había apoyado la organización del gobierno nacional, la organización del Estado argentino, mejor dicho, desde fines del siglo XIX en adelante. ¿Y qué decía Ibarguren? Decía lo siguiente: el siglo de la ciencia omnipotente, refiriéndose, ¿no?, al liberalismo y al positivismo, el siglo de la ciencia omnipotente, el siglo de la burguesía desarrollada bajo la bandera de la democracia, el siglo de los financieros y los biólogos, se hunde en medio de la catástrofe más grande que haya azotado jamás a la humanidad. Bueno, en 1917, además del curso de la Primera Guerra Mundial, tiene lugar la Revolución Bolchevique, ¿no? Otro momento, otro acontecimiento fundamental, si no el más importante de todo el siglo XX. En el proceso de la Revolución Bolchevique, lo que se transforma es ni más ni menos que el escenario europeo en un primer momento y global después, ¿no? Con la Revolución Bolchevique, sabemos, se deja atrás el gobierno de los zares, ¿no?, y se instala un gobierno, un modelo de gobierno sustentado en la idea de los soviets, ¿sí? En el plano nacional, bueno, en el plano latinoamericano hay que mencionar también, en torno a 1910, la Revolución Mexicana, otro momento, otro acontecimiento que es fundamental, ¿no?, en la historia de nuestra región. Vamos rápidamente al plano nacional. Ahí empezaba, digamos, a tener lugar, si lo miramos desde 1918, hacía 2 años, ¿no?, había triunfado en elecciones nacionales el candidato de la Unión Cívica Radical, ¿no?, el partido fundado por Leandro Nialem en el 91, ¿no?, había llegado finalmente a través de un sufragio, ¿no?, una elección masculina, secreta y obligatoria, Irigoyen, ¿no?, con lo cual también este componente político fundamental en la historia de la democracia argentina, por cierto, marcaba otro punto de inflexión.
En ese contexto entonces internacional y nacional comienza, al calor de ese contexto, al calor también de algunas lecturas, ¿no? Como el Ariel de Rodó, ¿no? Comienza a gestarse una nueva generación de hombres de letras, una nueva generación intelectual, que va a estar conformada esencialmente por jóvenes universitarios provenientes de los sectores medios, habitantes de las grandes urbes, fundamentalmente La Plata, Buenos Aires y Córdoba, a los que Oscar Terán llamaba los modernos intensos. Eran modernos, decía Terán, porque no renunciaban a los avances de la ciencia y de la técnica, pero llamaban a someter la ciencia y la técnica a un férreo discurso moral, a un férreo control ético de sus efectos y de sus consecuencias. Eran intensos porque promulgaban, ¿no? Un nuevo tipo de sensibilidad social que de alguna manera conjurase y revirtiera los efectos de la decadencia, ¿no? Que asolaban a la sociedad en la que les había tocado vivir, ¿no? Y atribuían esa decadencia, ¿sí? Esa mediocridad a los principios liberales a partir de los cuales se había sometido, se había organizado, ¿no? la sociedad de entonces. Entonces, modernos intensos, modernos porque reivindican la ciencia y la técnica sometiéndola a un férreo control moral, e intensos en la medida en la que llaman a construir un nuevo tipo de sensibilidad, también atravesados por este componente moral, que pudiera revertir la decadencia en la que se encontraba puntualmente la sociedad argentina. Es en ese contexto que tiene lugar entonces la reforma universitaria de 1918. Sin lugar a dudas, es uno de los acontecimientos más resonantes por los cambios y los efectos que introdujo en la vida universitaria nacional, pero sobre todo por la gravitación que los postulados reformistas tuvieron en las universidades de toda América Latina. Yo diría particularmente en Perú, en Cuba y en México. Sobre la interpretación de los alcances del discurso reformista se han escrito muchísimos trabajos muy importantes. Yo solamente quiero mencionar esta edición de la Facultad de Filosofía y Letras en torno a un gran trabajo de Juan Carlos Portantiero, en este caso prologado en uno de los tomos por Adriana Puigros y el otro por Eduardo Rinesi, pero hay muchísimos trabajos sobre el tema que vale la pena, sobre los que vale la pena indagar. ¿Qué era lo que postulaba, ¿no? la reforma universitaria? Bueno, muy bien, en primer lugar hay que recordar que la provincia de Córdoba era el bastión de la ortodoxia católica. La universidad estaba monopolizada por las ideas barrocas y antimodernas. Recordemos que el origen de la Universidad de Córdoba se remonta al periodo colonial, la única de nuestras universidades que se remonta al periodo colonial. Digamos, la Universidad de Buenos Aires recién va a ser creada en 1821 en el contexto de las reformas rivadavianas, y por lo tanto hay importantes diferencias entre una y otra. Para dar solo un ejemplo, mientras que en la Universidad de Buenos Aires se enseñaba legislación del trabajo, en Córdoba, más precisamente en la Cátedra de Filosofía del Derecho, se enseñaba deberes para con los siervos, ¿no? Entonces, legislación del trabajo en la Universidad porteña, deberes para con los siervos en la Universidad cordobesa. El poder en la universidad estaba en manos de un grupo conservador, ultraconservador, conocido como la Corda Frates, ¿no? Sin embargo, ¿no? Ese poder iba a ser fuertemente disputado en torno a 1918 a partir de un acontecimiento, ¿no? Como suele suceder en la historia también, que quizás no tiene una correlación directa con los efectos que tuvo ulteriormente, pero que terminó llevando al movimiento estudiantil a conformar un comité pro reforma y a plantar la bandera de la reforma en torno a 1918. Y esto tiene que ver, bueno, con
con un desencadenante, decíamos, lo reconstruyen Alberto Siria y Horacio Sanguinetti en otro texto importante, una suerte de crónica de los días de la Reforma, publicado en la colección Los Argentinos, y planteaban en ese documento que había sido la clausura del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines del 17, que era un espacio donde los estudiantes, sobre todo los estudiantes que provenían del interior o de otras provincias, del interior de Córdoba o de otras provincias, tenían comida y casa asegurada. La clausura de aquel internado había desatado un descontento social entre el estudiantado que derivó en la Reforma. Desde entonces, decíamos, desde ese acontecimiento, ¿no?, comienza a conformarse un grupo de estudiantes que primero forman un comité pro reforma. Ese comité pro reforma va a llevar adelante las protestas hasta la creación de la Federación Universitaria de Córdoba el 16 de mayo de 1918. Pero un mes, mejor dicho, y casi un mes después, el 15 de junio, una multitud de estudiantes invade la sala del Consejo, esa sala que estaba gobernada por el grupo Cordafrates, para dejar plantada la necesidad de un cambio, ¿sí? Hay una escena simbólica, todos la hemos visto, ¿no? Los estudiantes trepando al techo de la universidad y colocando, ¿no?, plantando la bandera, simbólicamente la bandera de la Reforma. Pero hay una escena que tiene lugar estos días, ¿no?, bueno, es irrupción de los estudiantes en la sala del Consejo, uno de ellos colgando en la puerta del Consejo un cartel que dice "se alquila", ¿no?, mientras otro joven, Emilio Viagoy, ¿no?, escribe en el acta electoral: "La asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general". Recordemos este concepto, la huelga general. El texto fundamental del movimiento de la Reforma del 18 es el Manifiesto Liminar, ¿no? Y frente a él, lo que en esta clase quiero invitar a preguntarnos es cómo se lee una fuente histórica. Y creo que una respuesta posible, no la única, es con una mirada y con una actitud dispuestas a desedimentar los sentidos acumulados en torno a ese documento a lo largo del tiempo, y con una disposición a remover los escombros para poder ensayar una aproximación de época que de alguna manera dé cuenta de la perdurabilidad temporal, ¿no?, que hay en ese documento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir la posibilidad de que esa fuente todavía nos siga diciendo cosas hoy, es decir, que pueda iluminar problemas y aspectos y desafíos de nuestro presente social y universitario. En ese sentido, entonces, no alcanza con delimitar el contexto de producción de una obra. También hay que cargar sobre ella sus promesas y sus deudas, el horizonte que buscó abrir y el legado que dejó como herencia. Es decir, hay que recrear de alguna manera el vínculo con los enigmas de la época que plantea el Manifiesto Liminar y colocarlo también a la luz de los desafíos contemporáneos. Rápidamente, porque esto lo hemos trabajado en otras clases, preguntarnos de qué contexto de ideas se nutrió el movimiento reformista. Bueno, ya dijimos que el movimiento reformista universitario se nutrió de las filosofías espiritualistas. Puntualmente tuvieron, ¿no?, dentro de ellas un lugar muy importante el krausismo, las corrientes del vitalismo, como fuentes desde las cuales se buscó construir una mirada alternativa, una lectura diferente a las de los postulados positivistas, que era, como dijimos al comienzo, contra los que se abría la alternativa, una filosofía diferente, alternativa, de corte espiritualista, que saliera en reemplazo de la positivista, que es la que había desencadenado las crisis sociales en las que nos encontrábamos en torno a las décadas del 10 y el 20 del siglo pasado.
Dijimos que la filosofía krausista se había difundido principalmente a través de las cátedras, de las escuelas normales, de los colegios nacionales, de las universidades. Para nosotros la principal figura dentro del campo de la historia y la educación es la de Carlos Vergara, que difunde las ideas del krausismo a nivel de las escuelas normales. Y también recordamos con la figura, o bajo el trabajo, el importante trabajo de Arturo Roy, que la peculiaridad que tuvo la filosofía krausista en el campo intelectual argentino fue que no se difundió como una corriente o como una tradición homogénea, sino que se fue diluyendo, se fue articulando con otras posiciones, con otras teorías, enfoques, marcos teóricos dentro de lo que nosotros llamamos como una gran corriente de pensamientos, del pensamiento espiritualista en nuestro país. Hay un componente ahí también que es interesante, que es preguntarse por qué el manifiesto liminar asume como género literario precisamente el de manifiesto, ¿no? Es decir, por qué el manifiesto liminar se expresa a través de la figura del manifiesto, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que el manifiesto liminar es un texto de gran calado en el pensamiento social latinoamericano y caribeño, que las verdades que esparce son directamente proporcionales a la claridad con la que buscó delimitar el enemigo que tenía que combatir, el enemigo que tenía que vencer, ¿no? Recordemos que el manifiesto plantea de una manera explícita, dice, cito, llamar a todas las cosas por el nombre que tienen, que eso equivale a denunciar, ¿no? Denunciar la vieja universidad, ¿no? Tal y como estaba organizada, ¿no? Y denunciarla significaba señalar que la universidad era hasta entonces el hogar de los mediocres, de los ignorantes, de los insensibles, de los tiranos, ¿no? Es por eso también que el texto del manifiesto liminar, ¿no? Es un texto fuertemente combativo, ¿no? La universidad es la Bastilla que hay que asaltar, es el símbolo que hay que arrebatar para tomar el poder y clausurar ese viejo orden corporativo que reina en la universidad. Es un texto que está impregnado de vitalismo, ¿no? de la filosofía vitalista que también ha trabajado María Pía López en un trabajo sobre la figura de Juan Carlos Mariátegui. Texto, decíamos, en el caso del manifiesto, que conecta las luchas de los pasados remotos, la referencia a la Revolución de Mayo está presente, al tiempo que es un texto que se pretende fundacional, ¿no? Digamos que de alguna manera la potencia del manifiesto inauguró una saga de movimientos contraculturales que reconocieron en la figura del voto estudiantil, del cogobierno universitario y de la libertad de cátedra una suerte de santo y seña para iniciar la revuelta, ¿no? Y iniciar también o principiar las luchas que luego regarían cada rincón de América Latina donde hubiera una universidad. El manifiesto en ese sentido también propone una lectura del tiempo, dice claramente, ¿no? Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Representa esa expresión la ruptura más contundente entre el viejo legado de la educación colonial y el del proyecto educativo moderno. Leo, voy a volver a decir esto porque me parece que saltó la perra y se vio, ¿sí? Voy de nuevo. El manifiesto propone una lectura del tiempo, ¿no? Dice lo siguiente: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica, ¿no? Es decir, en pleno siglo XX, 1918, todavía había cadenas que nos ataban con el proyecto colonial, es decir, el proyecto colonial que había sido interrumpido con la Revolución de Mayo más de 110 años atrás. Y este manifiesto está denunciando la pervivencia de aspectos de aquel modelo y de la necesidad de romperlo, ¿no? Entonces, lo que también este documento, el manifiesto, está planteando es un tópico muy propio del siglo XX.
que es la figura de un hombre nuevo que emerge para romper, ¿no?, cadenas, para enfrentar, si quieren, dialécticamente con el hombre viejo, con el modelo, con la pervivencia de los antiguos modelos, ¿no?, si quieren, en la clave en la que nosotros venimos trabajando, con la figura del otro sujeto, de otros sujetos pedagógicos. En ese sentido, la cuestión está puesta de una manera muy, muy claramente inscripta en lo que va a ser la lógica del siglo XX, que en un texto maravilloso que se llama El siglo, plantea y recoge el filósofo francés Alain Badiou, ¿no? Alain Badiou dice, ¿no?, que el siglo XX, la marca del siglo XX es la pasión por lo real, ¿no? Y en un juego de citas, Badiou dice: ¿qué es el siglo?, pregunta el siglo, y el siglo responde, ¿no?, hablando del siglo XX siempre, es la lucha final. Bueno, el manifiesto liminar puede pensarse así, bajo el nudo enigmático de la destrucción y del comienzo, de lo que hay que borrar, ¿no?, de las improntas coloniales que todavía perviven en la universidad, y de la refundación de una universidad nueva, ¿no?, distinta, diferenciada de aquella que la precedía. Ahora bien, releer el manifiesto liminar, rastrear su trayectoria, la reformulación y los límites de sus numerosos e, insisto, muy valiosos legados, no puede dejar de hacerse colocándola en una serie más amplia de transformaciones que ha sufrido la vida universitaria en la Argentina. Es decir, en el manifiesto liminar no empieza y termina el proceso o las iniciativas del proceso de cambio universitario, sino que es un hito, un acontecimiento, un punto, si quieren, de partida para poder pensar ese desarrollo, ese desafío que es transformar la universidad, y particularmente la universidad pública. Y ahí hay que dejar, no se puede, dejar de mencionar otros hitos fundamentales, principalmente el que tiene lugar en torno a 1949 con la sanción durante el gobierno de Juan Domingo Perón de la sanción de la enseñanza universitaria gratuita, es decir, de la gratuidad de la enseñanza universitaria, un hito o un componente que no estaba en el reclamo, dentro del paquete de reclamos de los reformistas del 18, es decir, era un aspecto que no había sido considerado, no había sido tenido en cuenta por los jóvenes reformistas del 18. Y esto es muy, muy importante señalarlo, porque abre, ¿no es cierto?, este acontecimiento nos abre una periodización vinculada al proceso de democratización de la Universidad de Buenos Aires, que no se resume al 18 y que necesariamente tiene que verse en espejo con el del 49, como también tiene que verse, ¿no?, procesos como los que instaron hacia la privatización de la universidad, tal cual el proyecto impulsado por Arturo Frondizi, que da pie a la histórica movilización estudiantil en el marco de los debates por la laica o libre, que da pie también a las acciones represivas, ¿no?, lanzadas por el gobierno dictatorial de Onganía, que desmanteló numerosos equipos científicos y expulsó, ¿no?, a una gran cantidad de intelectuales hacia el exilio. Las reivindicaciones estudiantiles que tuvieron lugar en el marco del Rosariazo en el 69, el surgimiento de las cátedras nacionales en el marco de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires en el 73, seguidas por el desmantelamiento material y simbólico ejecutado por la última dictadura cívico-militar. Es decir, son todos acontecimientos que marcan la lucha, los procesos de lucha que tuvieron lugar en la universidad pública a partir del 18, y frente al cual el manifiesto liminar tiene que ser leído como una pieza clave, pero también formando parte de una serie. Decíamos que la impronta de la reforma universitaria estaba fuertemente asociada a un talante ético, pero también a la movilización de las expectativas juveniles. Eran los jóvenes los sujetos del cambio y de la transformación, ¿no? Y eran los jóvenes, no cualquier joven, sino el joven universitario, como lo señaló Deodoro Roca, que es uno de los grandes referentes del movimiento reformista universitario de Córdoba. Deodoro Roca decía con total claridad, en la universidad
está el secreto de la futura transformación. Y cuando hablaba de la universidad no solamente hablaba de Dro Roca del espacio físico, sino de quienes habitaban los claustros universitarios, que no eran otros que los jóvenes, pero no cualquier joven, sino el joven que había podido acceder a la universidad, ¿no? Por esa razón, la pureza juvenil era una empresa social, era un desafío ético, ¿no? La juventud reformista se va, diríamos en argentino, se va a agrandar frente a los desafíos de época, frente a los contrastes, ¿no? y a las luchas sociales que están teniendo lugar en esos sus tiempos, ¿no? Y esos postulados van a recorrer, decíamos, el conjunto de América. Miren lo que decía, por ejemplo, el Congreso Estudiantil de La Habana, en Cuba, a propósito de esto. Decía: el estudiante tiene siempre el deber de permanecer puro por la dignidad de su misión social, sacrificándolo todo en aras de la verdad moral e intelectual. Es casi como para ponerle un cuadrito, ¿no? Respecto de lo que de alguna manera sintetiza el espíritu de la reforma, el lugar del estudiante, el lugar del joven en el proceso de cambio social. Muy bien, tenemos claro quiénes son los sujetos del cambio social desde el discurso, desde la perspectiva reformista, pero nada dijimos todavía respecto del lugar desde donde va a comenzar a desarrollarse ese proceso, ¿no? La revolución para estos muchachos es una revolución que comienza desde arriba. Incluso si uno mira la imagen que de alguna manera sintetiza el movimiento de la Reforma del 18, son jóvenes trepados al techo de la universidad. No son las multitudes caminando por las calles, otra idea, otra imagen, otra representación de la transformación social, sino que son jóvenes vestidos de traje, ¿no? Que están trepados a la universidad. Hay una idea de cambio asociada a la figura de la cúspide, a un cambio que se produce desde arriba hacia abajo, ¿no? Y esa quizás va a ser uno de los puntos, o ese va a ser uno de los puntos a partir del cual otros partidos, otras tradiciones intelectuales van a salir al cruce del discurso reformista. Pero ya llegamos a eso. Por lo pronto hay que ver, ¿no? qué programa de gobierno llevaban, qué programa de reforma del gobierno universitario llevaban adelante los jóvenes del 18. Y ahí quiero tomar, siguiendo la línea cubana, ¿no? el discurso de Julio Mella. Julio Mella planteaba de una manera muy sintética, pero también muy clara, ¿no? Aquel gran dirigente estudiantil cubano que se alzó con la reforma en Cuba, que luego la llevó a México. Decía Mella que hay tres asuntos centrales que se ponen en juego en el marco de la reforma universitaria. La primera tiene que ver con la organización democrática de la enseñanza, ¿no? Que es fundamentalmente la que le permite a los estudiantes regir sus universidades, ¿no? Mella planteaba con una claridad prístina, decía: si los ciudadanos pueden elegir hasta el presidente de la República, ¿cómo iba a ser posible que no pudieran elegir al rector de su universidad, ¿no? Y aún más, ¿cómo iba a ser posible que no pudieran participar y dirigir, en la lógica o en la figura del cogobierno, ¿no? los destinos de la universidad codo a codo con los profesores? Entonces, el primer punto, organización democrática de la enseñanza o del gobierno universitario. Segundo punto, renovación del profesorado. Va a decir Mella: la universidad son los alumnos, es decir, la universidad existe para formar estudiantes, ¿no? Son, para usar una metáfora, dice Mella, como los obreros a la industria, le dan valor a la producción, ¿no? Por lo tanto, una entidad, una institución sin buenos profesores, sin buenos docentes, es prácticamente nula. Y ahí caracteriza el estado de situación del claustro docente en aquellos tiempos. Y dice Mella que los hay rutinarios, ¿no? Hablando de los profesores. Los hay que han escalado las cátedras por favoritismo. Otros son buenos viejos fósiles que nos repiten un viejo disco. Y los hay también para quienes la ciencia no avanza. Entonces, segunda clave, y esto Mella lo va a plantear con una claridad muy fuerte, es que sin un profesor revolucionario de nada van a servir
las otras reformas de la universidad, ya que estos van a sabotear el espíritu de lo nuevo. Y el tercer componente es la función social de la universidad. No todo es conquista, no todo es derecho, sino también, dice Mella, contraer deberes, contraer responsabilidades. El alumnado debe hacer una cruzada de utilidad social para lograr que la universidad se coloque al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Es decir, una universidad se debe, según los postulados de la reforma, a la sociedad dentro de la cual se encuentra inscripta. No puede estar divorciada, escindida o distante de esa sociedad, ¿cierto? Y para ello Mella va a proponer una reforma, que la reforma universitaria inste al estudiante y al profesor a ser útiles, ¿no?, para alguien más que para ellos mismos. Es decir, deben obligatoriamente ofrecer cursos de enseñanza a los sectores populares, deben orientar el estudio a el análisis de los problemas nacionales, deben promover servicios sociales a través de la creación de consultorios gratuitos, fundamentalmente de ramas como la odontología, la jurisprudencia, la medicina, que estén dispuestos en cada barrio, es decir, cercanos a la sociedad. Es decir, como tercera clave, debía justificarse para Mella con hechos que la reforma de la universidad transformaría a esta en un órgano social de utilidad colectiva, es decir, que impacte en la trama social dentro o en el marco de la cual estaba instalada. Tal vez otra de las palabras clave, no tal vez, de hecho, una de las palabras claves de la reforma universitaria también tiene que ver con la autonomía, ¿no? La autonomía designa a su vez la condición institucional del autogobierno y, como sostiene Diego Tatián en un ensayo, la potencia productiva de saberes dislocados del imperio de la mercancía. Es decir, la autonomía designa no solo la capacidad o la condición institucional del autogobierno, es decir, que la universidad tenga autonomía o libertad para definir los rumbos a tomar, a seguir, sino también la de poner en juego allí una enseñanza, una investigación, que no estén atrapados en la lógica del costo-beneficio, que no estén atrapados o gobernados por el principio de la mercancía. Y esto es bien interesante, ¿no? Un sentido radical, abierto a la autonomía, que también plantea otro problema, que es: ¿debe o no debe la universidad subordinarse o ajustarse, para usar un verbo un poco más suave, a los modelos de desarrollos y productivos impulsados desde el Estado? Porque una universidad completamente autónoma podría, apoyándose o amparándose en esa autonomía, que bien merecida la tiene, podría decir: nosotros no queremos saber nada, no tenemos nada que ver con el modelo de desarrollo productivo del país y formamos en lo que consideramos que tenemos que formar. Entonces ahí hay un problema. Lo que quiero es no atacar la idea de autonomía, sino plantear el problema que se nos plantea en torno a esta figura, que bien vale la pena pensarla y pensarla mucho. Y hay autores que han trabajado sobre esto de una manera muy potente. Vamos entonces ahora a otro aspecto para ir ya redondeando, y tiene que ver con las figuras de la autoridad y de la enseñanza, ¿no? Tal vez la más severa de las afirmaciones del Manifiesto Liminar es la que denuncia la relación pedagógica sobre la que descansa el vínculo universitario. Va a decir el manifiesto: si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Bueno, en ese sentido, el manifiesto Liminar expone el saber universitario a una crítica impiadosa, como expone también una crítica impiadosa al vínculo pedagógico que se establece entre los docentes y las estudiantes, ¿no? Las grandes bisagras, recordemos, de la filosofía espiritualista que anima el movimiento de la Reforma, postulan a la juventud como una edad heroica, basa sus preceptos en un idealismo ético, en torno al cual plantea, ¿no?, una suerte de santidad purificadora del bien, ¿no?, a la juventud como
diríamos, como la defensora, ¿no? de una santidad purificadora, que debe llevar adelante una regeneración moral de la sociedad, etcétera, etcétera. Eso está planteado de una manera muy clara en los trabajos del gran intelectual uruguayo Enrique Rodó, ¿no? Decíamos hace un momento el papel que tenía su texto El Ariel, ¿no? en la lectura, el lugar que tenía en la biblioteca de estos jóvenes universitarios el libro El Ariel. Recordemos que en el Ariel Enrique Rodó talla la figura del maestro con la que van a simpatizar los jóvenes cordobeses, ¿no? Es esa figura del maestro encarnada en Próspero, ¿no? En donde Rodó postula a la juventud de América como el agente de renovación y orientación de la vida de la sociedad. Entonces, una universidad que no se desespere por acortar las distancias con la revolución tecnológica, pero que no deje al mismo tiempo de pensar que tiene algo importante que decir en el desarrollo económico y social del país, una universidad que promueva ejercicios docentes que faciliten tránsitos más potentes entre el aula y los contextos sociales en donde esa universidad se desenvuelve, que estimule otras formas de pensar los intercambios entre universidad y sociedad y resignifique, por ejemplo, la idea de extensión, sobre la que no hemos dicho nada todavía porque tampoco juega un papel fuerte en el discurso reformista del 18, son componentes que una lectura del manifiesto liminar leída desde el presente nos habilitaría pensar. Y nuevamente, ¿no? El vínculo entre docentes y alumnos, que podría sintetizarse en la figura o en la imagen de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra, atención, no solamente tiene que ver con la posibilidad de que un docente pueda elaborar con total libertad su programa de enseñanza en el marco de una cátedra que ha concursado y que ha ganado por méritos y antecedentes, o por oposición pedagógica y antecedentes, sino que también libertad de cátedra es el derecho de los estudiantes y de las estudiantes a poder elegir formarse en tal o en cual línea o tradición del pensamiento. Es el derecho a poder tener también diferentes instancias, diferentes propuestas de formación con las cuales pueden o no identificarse, es decir, y elegir en función de esa identificación. En fin, esto para poder ir redondeando una intervención que en la clase del día de hoy está más puesta en la figura del manifiesto liminar, un texto que recomiendo fuertemente que lean, que es un texto que está impregnado de un momento histórico, pero que al mismo tiempo también es un documento fuertemente prospectivo, es decir, un documento que abre hacia el futuro, que propone una lectura de la universidad hacia adelante, frente a la cual todavía tenemos numerosas deudas, numerosos desafíos que recoger y que asumir. Quiero redondear diciendo simplemente que el discurso reformista planteó una idea de la transformación social que no necesariamente cuajó con las perspectivas que otros movimientos políticos y sociales de la época tenían, es decir, que hubo otros movimientos políticos y sociales con una importante acción en el campo educativo que no coincidían con la idea de que sean los jóvenes pura y exclusivamente los motores del cambio social. Tenemos también aquí un libro sobre Aníbal Ponce, ¿no? Es decir, un gran intelectual vinculado al Partido Comunista Argentino, con el pensamiento marxista, que planteaba precisamente sus dudas respecto del movimiento reformista. Y lo hacía de una manera muy, muy categórica. Decía Ponce: el estudiante argentino que acometió la reforma, habla de los jóvenes de la reforma del 18, sabíase arrastrado por el presentimiento de las grandes obras, mas no acertó a definir la calidad de la fuerza que lo impulsaba. No se sentía, sin embargo, proletario. Restos de la vieja educación teníanlo apresado todavía, y aunque a veces se le escuchaba el lenguaje de la izquierda, reconocíase muy bien que era aprendido. El obrero por eso lo miró con simpatía, pero sin fe. La burguesía con desconfianza, pero sin temor. Esta cita de Aníbal Ponce la uso mucho porque me parece estupenda en términos de una mirada
sobre el movimiento de la reforma, una mirada externa sobre el movimiento de la reforma que nosotros siempre debemos recuperar. ¿Recuperar para qué? Para no quedarnos pura y exclusivamente con la autorrepresentación o con la autopercepción que un discurso genera de sí mismo, sino también con cómo este puede ser leído desde otros ángulos, desde otros puntos de vista, que también están en la sintonía o en el camino de la transformación social, ¿no? Que son contrarios al cambio social. ¿Y qué es lo que juega Ponce aquí? Lo que juega Ponce aquí es precisamente el contrapunto en relación a recordarnos que el joven no es la única alternativa o el único motor para la transformación social. Lo que Ponce está planteando es la clase obrera, es el proletariado, son los trabajadores los que van a llevar adelante la verdadera transformación social, la verdadera revolución, ¿no? Acá también se tensa el vínculo entre el concepto de reforma y el concepto de revolución, ¿no? La reforma como una idea de cambio más pautada, más aclimatada en los tiempos de las instituciones, mientras que la revolución propone un cambio de cuajo, ¿no? Es decir, una intervención más radical, más decidida también, ¿no? Con el orden que se quiere sustituir y con el orden nuevo que se quiere implantar. Entonces, ahí me parece que vale mucho la pena recordar esto, ¿no? Hay también, por supuesto, posiciones más allá del PC dentro del movimiento anarquista argentino, muy importantes para la época, que también contrapuntean con estas ideas, y también desde el sector del socialismo, que van a plantear, si bien una simpatía con el movimiento de la reforma, es decir, van a ser los que más amistosamente van a celebrar la experiencia de la reforma universitaria, pero van a recordarle también a esos jóvenes universitarios que cuando la policía corrió a los trabajadores en otros tiempos, bueno, los jóvenes universitarios muchas veces miraron para otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera recordaban que solidaridad con solidaridad se paga. Vamos entonces hoy a dejar por aquí. Hemos puesto, insisto, la mirada hoy más en la lectura del manifiesto liminar, en los componentes que se juegan ahí, vinculados con el programa de reforma universitaria. Hemos puesto también la mirada de alguna manera sobrevolando, digamos, sobre la figura del joven como el motor de cambio social, y brevemente los contrapuntos que surgieron desde otras posiciones político-pedagógicas frente al proceso de la reforma universitaria.